Cuero, soldador del área de mantenimiento de Pluspetrol Ecuador. El motivo de este video es para tratar un tema muy importante que está relacionado con el clima laboral. Este es un tema que he escogido para uno de mis objetivos planteados para la empresa en este año 2020 y considero que es un tema muy importante para todas las empresas y especialmente para nuestro grupo de trabajo. De él dependen muchas cosas positivas. Entonces, como les decía, este es un objetivo para este año. El tema es cómo mejorar el clima laboral. Y primeramente veamos qué es el clima laboral. Y vemos que es el ambiente en el que se respira, en el medio en el que desarrollamos nuestras labores, nuestras distintas labores. Y además este concepto se encuentra o se condicionado por factores propios de la percepción y características de cada una de las personas, de cada uno de los colaboradores. Esto tiene que ver con su personalidad, su carácter, su actitud, su temperamento, en sí, su personalidad. Pero también tiene que ver con las acciones de la empresa y de quienes la lideran. Que bien es cierto, el estado, eso es también el estado de ánimo de los colaboradores y esto se refleja en sus actividades y además influye mucho en su satisfacción y la productividad. Por eso es que se dice que en un buen clima laboral, un buen clima, ayuda a lograr metas, evitar conflictos y también evita los bajos rendimientos. Pero la pregunta es, ¿qué se necesita para tener un buen clima laboral? Me hubiese gustado tener esta charla reunido con mis compañeros en una sala y mediante las preguntas y sus respuestas podríamos obtener mejores conclusiones. Pero, bueno, como ustedes ya saben, el tema de la pandemia y todo lo que está sucediendo a nivel mundial no nos lo permite. Pero bueno, sigamos adelante. ¿Qué se necesita para tener un buen clima laboral? Según varios autores, dice que uno de esos factores es las condiciones físicas del lugar de trabajo. Es decir, depende mucho el área que se encuentre limpia, alumbrado, que esté cómodo. ¿Sí? Otro de los factores es la independencia. Los líderes deben dar cierta independencia a sus colaboradores para que puedan desarrollar sus actitudes, su experiencia de la mejor manera. La otra es la organización. No hay que hacer los trabajos de manera aislada. Hay que planificar, hay que reunirse con el grupo de trabajo y planificar cada tarea. Así se puede desempeñar mejor los trabajos. El liderazgo. Esta es una de las partes más importantes del liderazgo. Saber relacionarse. Un líder debe saber relacionarse con su equipo, adaptarse a cada situación y brindar un trato a la medida de cada persona para crear un clima positivo. Si decimos que el capital humano es lo más importante para todas las empresas, debemos poner énfasis en crear un buen clima laboral, unas buenas relaciones interpersonales. Entonces, ese es otro de los factores para que exista un buen clima laboral. También tenemos los salarios. Sí, los salarios pueden ser un incentivo, pero más adelante hablaremos de los verdaderos incentivos o motivaciones. También tenemos el compromiso. Si existe un buen liderazgo, unas buenas condiciones laborales, de seguro los trabajadores se van a involucrar más, se van a desempeñar de mejor manera. Por eso debe haber un buen liderazgo, una buena comunicación. También tenemos las relaciones. Hay que estimular una buena comunicación, confianza y respeto entre tu equipo de trabajo. La función de líderes. Formar un buen equipo mediante el respeto, el estímulo, la comunicación. ¿Sí? Entonces, ya vamos viendo varios aspectos que vamos, como que dice, armando
todo lo que se necesita, la estructura de un buen clima laboral. También tenemos la motivación. Anteriormente decíamos acerca de las relaciones y de la comunicación. Hay que tomar en cuenta que eso es lo primero que ven nuestros clientes. En nuestro caso de mantenimiento, nuestros clientes son, por ejemplo, los compañeros de las otras áreas de generación, de producción. Ellos van a ver, cuando vienen a hacer un requerimiento, ellos van a ver si somos unidos, si hacemos el trabajo en equipo, si tenemos unas buenas relaciones, o también se llevarán una mala imagen si es lo contrario. Entonces, todo esto nos ayuda a crear una imagen de nuestro departamento. Por tanto, debemos todos meter la mano para que exista ese clima laboral. Y eso no depende solamente de un grupo o de los subordinados, sino también de los líderes. Todo el grupo humano, todo el factor humano que conforma nuestro área de mantenimiento tiene que aunar esfuerzos, unirnos para crear ese clima. Así que, compañeros, en cuanto a la motivación, la motivación es el conjunto de factores internos y externos que determinan en parte las acciones de una persona. Yo les quiero hablar de algo en particular, sobre un gran pensador como Abraham Maslow, quien hablaba de la motivación, habló de varios tipos de motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Y la motivación intrínseca es la que nos impulsa a hacer las cosas por simple gusto de hacerlas, a diferencia de la extrínseca, basada en recibir dinero, recompensas, castigo o presiones externas, como amenazas a veces de los jefes. No es lo mismo hacer algo porque me gusta, porque quiero, porque me satisface, porque me llena, que hacer algo porque me pagan o porque me amenazan o porque me presionan. Entonces, ahí va un ejemplo que les quiero poner, por ejemplo, ¿no?, de la motivación intrínseca. Digámoslo así, Pablo es el empleado nuevo, pero él viene con una serie de problemas económicos porque perdió su trabajo hace casi un año, tiene deudas en los bancos, en los almacenes, en sí, tiene una situación crítica económicamente. Entonces llega acá y se encuentra con que, bueno, el sueldo acá no es malo, aparte de eso tiene una quincena, un fin de mes, y así él ve la posibilidad de salir más pronto de su situación crítica. El otro ejemplo, y entonces eso lo motiva a hacer las cosas con amor, con ganas, y dar esa buena imagen del empleado nuevo, no solamente que escoba nueva barre bien, sino que él se siente motivado por todo lo que viene pasando, acarreando en su vida personal, y acá encuentra las soluciones. El otro ejemplo que les quiero poner es el de Sandra, por ejemplo. Ella viene de una empresa donde existía acoso laboral, había discriminación, un clima pésimo. Las relaciones interpersonales no eran las mejores. Llega acá y se encuentra con todo distinto, todo diferente. La relación entre compañeros de la mejor manera, el ambiente laboral es óptimo, el trato de los líderes, de los jefes, o sea, con amabilidad, con cariño, o sea, hay trabajo en equipo, hay compañerismo. Entonces, esa persona se siente motivada. No necesariamente el dinero es el que nos motiva, sino el clima laboral. Si creamos ese ambiente, la gente va a trabajar con mayor empeño, la productividad va a mejorar, porque todos vamos a hacer las cosas con mejor actitud. Es importante la autoestima para mejorar el clima laboral, y de eso hablaremos más adelante. Entonces, con estos ejemplos quiero dejarles este primer periodo o primera etapa de mis charlas acerca de mejorar el clima laboral. Y espero que les ayude, compañeros, porque aquí, como les decía anteriormente, no es solamente los líderes, sino todos, subordinados, líderes, jefes, todos tenemos que poner de nuestra parte para mejorar el clima laboral y limar asperezas. Si tenemos diferencias un compañero otro, sentémonos a dialogar, lo hacemos, no se pierde nada, de seguro vamos a ganar mucho. Así que
Pilas, compañeros. Bueno, y continuando con esto de las charlas sobre cómo mejorar el clima laboral, primeramente vamos a revisar varios conceptos que tienen que ver mucho con el tema que estamos tratando, mejorar el clima laboral en nuestra área de mantenimiento y, por qué no decirlo, en nuestra empresa. Entonces, vamos a revisar varios conceptos como son: ¿qué es la humildad? Como les decía, qué bueno hubiese sido estar en grupo, hacer las preguntas y mediante sus respuestas sacar las mejores conclusiones. ¿Qué es la humildad? La humildad es lo opuesto a la soberbia. Consiste en tener conciencia de nuestras virtudes y defectos y obrar de acuerdo a esto. La humildad es opuesta a la soberbia y a la arrogancia y es un valor fundamental para convivir emocionalmente en sociedad. Otro concepto, sumiso. ¿Qué es una persona sumisa? Que se somete y se deja dominar. Es una persona que se somete, se deja dominar por la fuerza de las circunstancias o por otras personas, aceptando sin cuestionarlos su autoridad y su voluntad. Y una de las características de la sumisión es el miedo. Analicen. Otro de los conceptos, la dignidad. Todos tenemos que tener dignidad. Es la cualidad que hace referencia al valor inherente del ser humano por el simple hecho de serlo, en cuanto a ser racional, dotado de libertad. Y no es algo que te lo otorga nadie, sino es consustancial al ser humano y no depende de tu grupo étnico, sexo, condición social, no. Es sinónimo de integridad y honor, es valorarse a sí mismo por encima de las necesidades del momento o de las exigencias de los demás. Es un valor esencial y permanente, parte de la naturaleza de cada quien. Por eso dice que es consustancial, parte de su naturaleza y es permanente y no depende de nada externo, la dignidad. Y ahora, ¿qué es la autoestima? La autoestima, hay varios tipos de autoestima, así que de este tema vamos a hablar un poquito más adelante, pero decíamos que la autoestima es la valoración que generalmente positiva de uno mismo y puede ser también negativa en función de los pensamientos, sentimientos y experiencias propias y del valor que una persona se da. También tenemos que la autoestima necesita ser alimentada en grados diversos desde el exterior. La autoestima necesita ser alimentada en grados diversos desde el exterior. O sea, lo que pasa en nuestro entorno influye mucho en nuestra autoestima. Muy importante. El carácter. ¿Qué es el carácter? O sea, toco estos puntos porque es algo que vamos a tratar más adelante con esto de la mejora del clima laboral, porque aquí tenemos personas con diferentes caracteres, temperamentos, actitudes, diferentes tipos de autoestima, personas sumisas quizá también pueden haber, humildes o no, y personas que sí guardan su dignidad. El carácter, tener carácter, como se dice, lejos de ser alguien agresivo, está lejos de ser alguien que quiere intimidar con su voz y sus argumentos. Escúchese bien, carácter. Tener carácter, lejos de ser alguien agresivo, está lejos de ser alguien agresivo. Está lejos de ser alguien que quiere intimidar con su voz y sus argumentos absolutos. Tener carácter implica ser una persona íntegra que respeta y se hace respetar. Otro concepto, personalidad, es el conjunto de rasgos heredados, aprendidos y forjados en interacción con el ambiente de una persona y la diferencia de esto lo diferencia de las demás personas.
todo lo que yo viví, quizás en mi infancia, en mi adolescencia, en el medio donde yo viví, ha creado, ha forjado una personalidad muy diferente a la que le puede haber pasado a Jacinto, a Fabián. En el medio donde él se crió, los valores que aprendió, lo que le forjaron sus padres, lo que aprendió en sus instituciones educativas, forjaron una personalidad distinta a la mía. ¿Ya? Entonces, es el conjunto de rasgos heredados, aprendidos y forjados en interacción con el ambiente. ¿Ya? Y esto lo diferencia a cada uno. La actitud se refiere al temperamento de una persona frente a determinadas situaciones en la realización de una intención o propósito. Y el comportamiento. El comportamiento es el conjunto de actos exhibidos por el ser humano determinado por la cultura, las emociones, valores culturales y éticos. Con estos conceptos nos vamos a ayudar a tratar y a entender mejor el tema que estamos tratando. Recordemos, cómo mejorar el clima laboral. Y anteriormente decíamos o hablábamos acerca de la autoestima. Y esta era la valoración que generalmente uno se hace, por lo general positiva, de uno mismo, que también puede ser negativa. Y vemos que hay varios tipos de autoestima. Tenemos la autoestima alta y estable, la alta e inestable, la baja e inestable y la baja autoestima estable. También tenemos un bonus, como quien dice así, que varios autores la mencionan, como es la autoestima inflada. Y vamos a ver qué es la autoestima alta y estable. Las personas con este tipo de autoestima se desenvuelven de manera abierta. Dice que se desenvuelven de manera abierta y ya no necesitan defender su imagen. Esta se defiende por sí sola. Estas personas son capaces de defender su punto de vista sin desestabilizarse. Los que tienen una autoestima alta y estable. En cambio, los que tienen una autoestima alta e inestable tienen elevada autoestima, pero son incapaces de mantenerla constante. Pueden tener efectos desestabilizadores y responden con una actitud crítica ante el fracaso, ya que estos son percibidos como si fuesen una amenaza y no aceptan criterios contrarios a los de ellos, a los de ese individuo. Miren las diferencias de la autoestima. Decíamos que sobre la autoestima baja y estable. En estos casos, los factores externos positivos o negativos no causan ningún efecto y no alteran la autoestima del sujeto que no se esfuerza por promover su imagen personal. Los individuos con este tipo de autoestima son indecisos y tienen un gran temor a equivocarse. No defienden sus puntos de vista, ya que la valoración de sí mismo es siempre negativa y creen que no están a la altura. Frecuentemente estas personas son depresivas, pesimistas, y sus logros personales siempre lo asumen al fruto de la suerte o de la casualidad. Estos son los de autoestima baja y estable. Ahora, como cuarto tipo de autoestima tenemos la autoestima baja e inestable. Estas personas son sensibles y fácilmente influenciables por eventos externos. Todo lo que pasa alrededor de ellos les conmueve, les altera, los hace una persona inestable. ¿Ya? Son muy sensibles a los eventos externos. Si se presenta algo exitoso, su autoestima sube. Pero cuando pasa la euforia, la autoestima baja totalmente. Este tipo de autoestima está definido por su falta de solidez y inestabilidad. Es muy sensible a todo tipo de eventos, por irrelevantes que puedan parecer, y son dependientes de la opinión que perciben de los demás. Miren las diferencias de autoestima. Tenemos que ver
en qué tipo de autoestima estamos cada uno de nosotros, grupo de trabajo, porque en eso tenemos que trabajar, en mejorar, en cambiar, en escucharnos el uno al otro y formando ese grupo con buenas relaciones interpersonales, creando ese ambiente, ese clima laboral bueno, es como vamos a mejorar también nuestra autoestima. Ahora, hay varios autores que también hablan de un quinto tipo de autoestima, que es el bonus o autoestima inflada. Y vamos a ver qué es la autoestima inflada. Algunos autores hablan de esta autoestima que es muy perjudicial para el bienestar. Estas personas con este tipo de autoestima son incapaces de escuchar a los demás, mucho menos de aceptar o reconocer un error. La percepción de sí mismo está tan inflada que se creen mejor que el resto. Cuando las cosas se complican, no reconocen los errores y enseguida culpan a los demás. Este tipo de actitud genera conductas negativas, ya que no son capaces de hacer autocrítica y corregir errores. En general, estos individuos menosprecian a los demás y adoptan un comportamiento hostil hacia ellos, hacia sus compañeros. La autoestima inflada. Personas que no escuchan, siempre tienen la razón, acusan a los demás cuando pasa algo y tienen una actitud hostil hacia sus compañeros. Entonces, compañeros, yo los invito a que reconozcamos mediante estos conceptos en dónde estamos ubicados, en qué tipo de autoestima estamos ubicados. Si tenemos la alta estable, la alta inestable, la baja inestable, o somos parte de la autoestima inflada. Entonces, compañeros, los invito a revisar un poquito estos conceptos para poder proseguir en las charlas, porque es importante que cada uno nos analicemos en qué estamos mal, en qué estamos fallando, qué debemos mejorar, porque si cada uno de nosotros mejora, estamos ayudando a que el grupo mejore. Gracias. Ahí también existen algunas claves para fomentar el buen clima laboral. Como les decía anteriormente, hay que fomentar el respeto, buscar el feedback con los empleados. Ya hablaremos del feedback más adelante. La capacidad de liderazgo, el reconocimiento hacia los empleados. Cuando hacemos un trabajo bien, felicitaciones, la palmadita en la espalda. Eso es muy bueno. Ese es un incentivo, una motivación más grande que me van a dar un bono porque hice las cosas bien. Yo pienso que más grande o algo mejor que eso es el agradecimiento, la palmadita en la espalda, felicitaciones, hace sentir bien, te motiva. ¿Ah? Ver que las condiciones del lugar de trabajo sean las más adecuadas, la flexibilidad horaria, procesos y tareas, organización, como dijimos anteriormente, organizarse para planificar y fomentar el team building, ¿sí? Las recreaciones entre compañeros. Eso, a medida que avancemos en esto de las charlas, vamos a tratar de implementar un poquito esto del team building y vamos a ver qué es el team building. ¿Ya? También tenemos que analizar cómo afecta el clima laboral en las empresas, cómo afecta el clima laboral en nuestro departamento y en todas las empresas. También hay varios puntos que vamos a tratar más adelante. ¿Por qué es importante medir el clima laboral? Justamente para evitar conflictos, para evitar desavenencias y las malas relaciones interpersonales. Cuando si se hace una medición, se capta en dónde está el problema y entonces ahí es donde hay que trabajar para limar esos problemas y avanzar. ¿Cómo fomentar el compañerismo en el trabajo? Otro tema a tratar más adelante. El clima laboral es el pilar de toda empresa. El clima laboral es el pilar de toda empresa. Por tanto, tenemos que edificar, poner el hombro todos para edificar algo bonito, un buen clima. Y vamos a ver cómo todos ganamos en esto.
Eh, eso. Yo quisiera exponer mi criterio sobre la medición del clima laboral. Eh, a veces las empresas lo hacen a través de otra tercera empresa, como en nuestro caso, una vez al año vienen a hacernos un test psicológico, psicotécnico, a ver cómo estamos emocionalmente. Pero yo pienso que ese examen lo podríamos hacer nosotros mismos, aquí, medir cómo está el clima laboral. Y eso depende del liderazgo que tengamos. Justamente, como les decía antes, todos somos parte, todos, no es que un grupo depende del clima laboral o que del otro grupo, es de todos los que conformamos esta empresa. Entonces todos debemos colaborar para mejorar. Entonces, desde mi punto de vista, ese examen que nos vienen a hacer, esa evaluación que nos vienen a hacer de cómo estamos, yo pienso que también lo podríamos hacer aquí. ¿Y cómo? Siempre hay los run run, como se dice, ¿no? El de acá es del equipo de allá, el de acá, no. O sea, en eso tenemos que pelear y luchar todos, de que no existe esa división entre compañeros. Fomentar más bien la unión. ¿Cómo? Para eso existen los team building, existen las reuniones sociales. Así que podemos fomentar juegos, terapias de ejercicios o de juegos. Y ya vamos a ir viendo cómo mejorar esto. Entonces, pienso que sí podemos hacernos un autoexamen nosotros aquí y mediante el trabajo social, puede participar gente de recursos humanos, el trabajo social, venir y reunirnos y bueno, aquí exponemos y aquí pulimos y aquí tratamos y aquí superamos los problemas. Mejor pienso yo que hacer esas evaluaciones, que a veces hasta mienten por contestar, ¿sí? He visto casos. Entonces, ese es otro tema. También vamos a tratar otros puntos para relacionar, para mejorar la relación laboral entre compañeros, como es, hay que crear un vínculo de fraternidad. Eh, Otro de los temas es no buscar culpables, olvidar quién tuvo la culpa cuando pasa un incidente, cuando pasa algo. Mantener una actitud positiva, siempre positiva, es importante. ¿Cómo ser un buen líder? Otro tema a tratar. Y vamos a hablar también sobre la salud laboral y la salud emocional. Tocando todos estos temas, creo que al final de estas charlas sacaremos una buena conclusión y creo que estaríamos prestos todos a analizar en dónde estamos, qué es lo que debemos hacer para mejorar y así ayudar todos a que el clima laboral en nuestra empresa y en nuestro grupo de mantenimiento mejore.